Hola a todos, soy Jan y hoy quiero compartir contigo mi pequeña opinión sobre The Plucky Squire, un juego desarrollado por Devolver Digital, y aunque jugué la versión de Xbox, creo que la experiencia será bastante similar en otras consolas. En esta reseña voy a contarles todo lo que me ha gustado y también algunos detalles que considero pudieron estar mejor, así que pónganse cómodos que empezamos. El juego nos cuenta la historia de Jot, un escudero que es el héroe de un pueblo llamado Artia. A lo largo de la aventura se unirán varios personajes que enriquecerán la trama con momentos únicos. El primero de ellos es Mumber, un mentor hechicero con un estilo muy peculiar y amante de la música que junto a su versionado Mini nos irán dando consejos y pistas para superar los diferentes desafíos del juego. También contaremos con la ayuda de Pip, un pequeño ratón que a pesar de su tamaño juega un papel clave en la solución de los puzzles más importantes del juego. Más adelante conoceremos a Violet, la joven aprendiz de hechicera que con su curiosidad, decisión y valentía aporta frescura a la historia. También tenemos a Trash, una especie de vikingo rock and rollero amigo de la infancia de Jot, que aunque parece muy valiente, termina siendo un poco cobarde. Por último tenemos a Homegrown, el villano de la historia que descubre un gran secreto con el cual pretende apoderarse del cuento y hacerlo su propia historia. Al principio, el juego tiene un estilo 2D, muy similar a los primeros Zelda, con misiones sencillas y bastante cortas. Sin embargo, mientras avanzamos, Jot y Violet notan extraños sucesos en la zona de Tom Tower. Es ahí cuando Mumber nos envía a investigar, sospechando que el malvado Homegrown está detrás de todos estos extraños acontecimientos. Al llegar, descubrimos que Homegrown es más poderoso de lo esperado, y usando su magia nos expulsa del libro, entrando así en la mecánica 3D del juego. A partir de aquí es donde comienza toda la aventura y la mezcla de escenarios en 2D y 3D que tanto vimos en los trailers del juego. Algo que me encantó fue cómo el juego alterna de forma fluida entre entornos bidimensionales y tridimensionales, pues en algunos momentos conseguirás unos portales que te permiten hacer esta transición de ambiente 2D al 3D, algo clave para resolver los puzzles y avanzar en la historia. Los puzzles son ingeniosos y están bien pensados para ser parte del escenario, aunque debo admitir que al tener mi Xbox configurada en inglés, a veces me costaba entender algunas palabras. Incluso, en uno de los puzzles me tardé más de una hora por no saber el significado de una palabra y negarme rotundamente a usar el diccionario. Sí, mala mía. Pero al final traduje la palabra para poder avanzar. Pero no te voy a engañar, aunque algunos puzzles son una maravilla, los escenarios no ofrecen mucha dificultad. Y en la mayoría de las ocasiones casi no te conseguirás con enemigos. Algo que para mí le quitó emoción e hizo que desde mi punto de vista los escenarios se sientan desaprovechados. Otro aspecto interesante con el que te irás consiguiendo a lo largo del juego son las referencias a otras franquicias. Por ejemplo, el enfrentamiento con el primer jefe tiene un estilo muy parecido a Punch-Out! Y hay un guiño a Cult of Lamb, otro de los títulos desarrollados por Devolver Digital. Pero no solo hacen referencia a los videojuegos, también hay tributos a películas como Jurassic Park. Lo mejor de estas referencias es que no están ahí solo por nostalgia, también son parte de la mecánica del juego. Ahora bien, lo bueno y lo mejorable. Lo mejor del juego es sin duda su estética, se nota el cariño que le pusieron en cada detalle, pues en la parte visual ha quedado impecable y aunque seguro habrá algún punto de mejora, para mí ha quedado perfecto. Pero aquí varias de las cosas que no me gustaron del juego. Me resultó extraño que, durante casi las 8 horas del juego, solo puedas jugar con Violet y Trash en momentos puntuales, a pesar de que acompañan a Jot la mayor parte del tiempo. Esto da la impresión de que están ahí solo como relleno, para que Jot no se vea tan solo en los escenarios, que además tienen pocos enemigos. Esto último también me resultó decepcionante, ya que la falta de enemigos reduce el reto del juego. Además, parece que está diseñado para que nunca puedas morir, porque los enemigos casi no hacen daño, y si lo hacen, puedes recuperar la vida eliminando al siguiente enemigo. La jugabilidad en 2D es muy lineal, lo que impide que te pierdas en el juego. Sin embargo, en la parte 3D, los escenarios están diseñados para limitar la exploración libre. Esto te obliga a seguir un camino específico para avanzar en la historia, y aunque ignores las indicaciones, no puedes ir muy lejos. Por último, algo que no me agradó fue el uso repetitivo de las mecánicas. Durante la mayor parte del juego, usas tu espada, y con los bombillos que recolectas puedes mejorarlo. Además, se introducen otras mecánicas aparte del combate con espada. Al principio, estas mecánicas resultan interesantes, pero por alguna razón los desarrolladores decidieron reutilizarlas en más de un contexto, y en la segunda ocasión que las usas ya no resulta tan interesante. En resumen, The Plucky Squire es una joya que recomiendo si buscas una experiencia visual encantadora, con una historia ligera y entretenida. No es un juego que pondrá a prueba tus habilidades como gamer, pero sí te ofrecerá momentos mágicos y únicos.
Si ya la jugaste o tienes alguna opinión, me encantaría leer tus comentarios. No olvides suscribirte y darle like si disfrutaste del video. Nos vemos en el próximo con más aventuras y reseñas de los juegos que todos amamos.